En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegría de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Pues buenos días, continuamos con estos comentarios al Evangelio, gracias a Dios ya hemos llegado al segundo, así que ya hemos llegado más lejos de lo que yo pensaba. Vamos a escuchar en esta mañana el Evangelio según San Mateo, la curación del criado del centurión. De este Evangelio tomamos en la liturgia esa expresión tan bella que decimos antes de comulgar: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Escuchamos. Del Evangelio según San Mateo. Al entrar en Cafarnaún se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Jesús le contestó: Yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado, y dijo a los que le seguían: Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande, y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pues bien, siguiendo el Evangelio de San Mateo, vemos como en el capítulo 5 se inicia el discurso evangélico, el sermón de la montaña, y después de diversas enseñanzas sobre la limosna en secreto, lo que significa también orar en secreto, no juzgar, la eficacia de la oración, comienza una sección narrativa en la cual el evangelista nos cuenta una serie de 10 milagros. Y justo este está colocado en segundo lugar. El primer relato de curación, de milagro, es la curación de un leproso. Sabéis que en el pueblo de Israel, en el código de pureza, contenido en el libro del Levítico, en concreto en el capítulo 13, se ordenaba que si alguno tenía lepra, se presentara a los sacerdotes le declarasen impuro, y si quedaba curado, que volviera a los sacerdotes para que quedara patente que había quedado curado, que se había producido un milagro, que es lo que sucede en el relato de los 10 leprosos que se acercan a Jesús diciéndole: Jesús, ten compasión de nosotros. Pues bien, después de haber tenido relación Jesús con una persona aparentemente impura, la pureza con la impureza, ahora nos encontramos con la curación del siervo, del criado de un centurión. Sabéis que el centurión, pues en principio era centurión romano, era pagano, y eso siempre pues mostraba ciertos respetos para el pueblo de Israel. Sobre todo el entrar en la casa de este hombre, de este centurión. Y además es muy curioso, ¿no?, como el centurión es un hombre militar, que además el centurión quiere decir que él tiene a su cargo una centuria, es decir, 100 hombres. Y el hombre conoce bien lo que significa la autoridad. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, yo digo a un hombre: ve y va, a uno: viene y viene, a mi siervo: haz esto y lo hace. Es decir, perfectamente sabe el centurión lo que significa la palabra autoridad. Pero sin embargo, en esta ocasión reconoce la autoridad en Jesús que está pasando. Y reconoce que Jesús no solamente tiene autoridad para decir palabras bonitas, palabras bellas, como un sermón pues precioso, que es el que dirige en el Monte de la Bienaventuranza, sino que además Jesús tiene la capacidad de salvar y de curar. Es decir, que sus palabras tienen una autoridad inmediata. Si Él dice curo, queda curado. Si Él dice salvo, queda salvado. Y esta es la grandeza del centurión, que siendo un hombre militar, normalmente pues se vende que los militares son hombres con cierta dureza en el corazón, que no son quizás muy accesibles. Sin embargo, se abaja, se humilla y le pide a Jesús este favor. Y además es muy curioso, ¿no?, cómo él está pendiente de su criado. Es decir,
Sabéis que en el pueblo de Israel existía de alguna manera la esclavitud, los sirvientes, pero era una esclavitud como muy light, no como la de Roma ni como la de Grecia, donde quizás la esclavitud podía ser a veces más dura. Y sin embargo este hombre presta atención al criado que tiene encomendado. Es decir, para que veamos que era un hombre que aunque fuese militar, fuese duro, tuviese autoridad, era un hombre que tenía un gran corazón, porque estaba pendiente de aquellos que eran más pobres, aquellos que eran más sencillos. Y es entonces cuando pide la curación de su siervo. Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Y entonces es cuando dice Jesús, yo iré a curarlo. Y entonces responde esta frase que hemos dicho antes. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Es verdad que es precioso porque precisamente lo que alaba después Jesús es la fe de este centurión, que siendo un hombre pagano, que siendo un hombre que seguramente pues no tendría mucha cercanía con el pueblo de Israel, sin embargo se acerca a Jesús para pedirle este milagro, para pedirle esta curación. Y mirad, hay algo que decía San Agustín de Hipona, y es que es verdad, ¿no? Que este hombre al declararse indigno, se convierte en digno para que entre Jesús bajo su casa. Pero no entendemos su casa simplemente como la casa material, pues que entra el portal de la casa, llega al salón, no, sino que, como decía San Agustín, sobre todo es entrar en el corazón de este hombre. Y sobre todo con una virtud que aquí aparece que es fundamental en la vida espiritual, es fundamental en la vida del cristiano, que es la virtud de la humildad. Ya decía pues, otro gran santo, como fue San Bernardo, que la humildad es la base de todas las virtudes. Y él decía así, ¿no? Amad la humildad porque es el fundamento, la guarda de todas las virtudes. Y es precisamente lo que demuestra este centurión pagano que se acerca a Jesús. Con su humildad consigue que Jesús entre en su casa. Y esto nos habla también de lo que es nuestra propia vida. Es decir, cuando nosotros somos autosuficientes, cuando nosotros de alguna manera cortamos lo que sería el cordón umbilical con Dios pensando que nosotros podemos con todo, de repente nos pegamos un tortazo contra la pared descubriendo que nosotros solos no podemos, que nosotros solos no somos capaces. Necesitamos esta virtud de la humildad para recordar que Dios es el creador y que nosotros somos las criaturas, para recordar que Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos, que Dios es el que salva y nosotros los salvados. No quiere decir esto que seamos independientes, que bueno, pues no pasa nada, yo me fío de Dios, yo no hago nada y que Dios haga el resto. No, porque además estamos en el tiempo del Adviento, en el tiempo de la espera. Y la espera cristiana, sabéis que no es simplemente la espera del que está de brazos cruzados, del que está pues aguardando que suceda algo, no, sino que la espera cristiana es actuar nuestra salvación. ¿Eso qué quiere decir? A veces ha dicho, no es que Dios pone el 90% en tu vida y tú pones el 10%. No es que Dios es como si pusieses el 50% y tú el otro 50%. Pues yo diría una cosa, ¿no? Que Dios es el que pone el 100% en su plano, porque es Dios, y nosotros como criaturas ponemos el 100% en nuestro plano. Es decir, que tiene que haber una colaboración total con la gracia que Dios nos envía. Y finalmente llega esta alabanza de la fe del centurión. Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. En nadie una fe tan grande. Es decir, Jesús cuando va a hacer un determinado milagro, cuando va a hacer una curación, siempre pide como requisito indispensable la fe. Sabéis que los milagros no es que obliguen a creer, pueden suscitar la fe, pueden ayudarnos moralmente a creer en Dios, pero no obligan a creer en Dios. Y esto es precioso, ¿no? Porque precisamente Dios no nos obliga a creer. Es decir, Dios no quiere personas que le sirvan desde una esclavitud, Dios no quiere personas que estén obligadas a estar con Él, sino que Dios quiere personas que le entreguen la vida desde la libertad. Y también que le entreguen este acto de confianza absoluto en Dios. Porque, en definitiva, lo que vemos, ¿no? Que continuamente en el Evangelio se pide esta confianza en el Señor. ¿Crees? Pues yo lo haré. Es decir, en distintos milagros, y especialmente lo vemos en esta serie de 10 curaciones, de 10 milagros que Jesús hace, Él siempre pedirá como requisito la fe. Y sobre todo, pues que esto nos ayuda a nosotros a creer en el Señor. Es decir, tantas veces pensamos, cuando tenemos un pecado concreto, sobre todo esto yo creo que es interesante, ¿no? Que cuando vamos a confesar, normalmente siempre hay como el pecado desencadenante. Es decir, siempre hay un pecado que es el que nos espolea, como decía San Pablo en su carta, y el que nos mueve de alguna manera a confesar.
Y a veces pensamos que esto ya no tiene remedio, yo ya voy a ser así para siempre, por eternidad de eternidades. Como decía aquel que aquel hombre que después de los ejercicios espirituales decía que el primer día después de los ejercicios era gloria al Padre, el segundo gloria al Hijo, el tercero gloria al Espíritu Santo y al cuarto, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces pensamos que nuestra vida cristiana es así, que vamos a confesarnos, que aguantamos un poco y luego pues otra vez a confesar. Y esto es no pensar que Dios te ofrece la salvación continuamente como al criado del centurión, que Dios puede cambiar tu vida de verdad. Hace falta una cosa, que tú le entregues tu vida desde la libertad y que tú le digas que crees en Él y reconozcas humildemente que lo necesitas. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y yo creo que es precioso que estas palabras además se han introducido en la liturgia cristiana, es decir, las palabras que dice un centurión romano, un centurión pagano, que en principio podía estar muy alejado de Dios, esas palabras han quedado para siempre reflejadas en la liturgia de la Iglesia justo antes de acercarnos al momento de la comunión. Pues que esto nos haga ver nuestra indignidad, pero sobre todo también la invitación de Dios que se quiere acercar a nosotros, que no tiene escándalo de nuestros pecados, que Dios no repugna nuestro pecado, sino que se acerca, nos cura y nos vuelve a poner en camino, como hace con el criado del centurión, y sobre todo que entra bajo el techo de nuestra casa, si así nosotros lo pedimos y si, pues como pedimos, ¿no? Pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Y cuál es la palabra que me sana, que me capacita para que Cristo entre en mi alma? El sacramento de la confesión. Y estamos empezando el tiempo del Adviento. Y os invito a todos a que confeséis durante este tiempo, a que aprovechemos, que confesemos, que volvamos a poner nuestras vidas en manos de Dios para que Él las purifique, Él nos santifique y sobre todo pues que nos ayude esto para ir purificándonos, irnos convirtiendo y acercarnos así a el día de Navidad y acercarnos así cada vez más a ese tiempo litúrgico que será el tiempo de la Navidad con las fiestas de la Navidad, de Santa María, de la Epifanía, etc. Pues nada más, que paséis un buen día y sobre todo lleno de la bendición del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros.